dirigiéndonos a sus experiencias más que a las ideas. Es decir, que hoy se necesita más que nunca hacer palpable la fe, que se pueda experimentar la fe. Hace unos días acompañé a algunos peregrinos a Santiago, hacían el camino en bicicleta, yo les acompañaba en el apoyo logístico. Y cuando llegamos allí a Santiago, la tarde en que llegamos, caminando por la Rúa da Franco, nos salió al encuentro una señorita que nos ofreció una degustación, unas perlas de Santiago, unas almendras, pues no recuerdo muy bien con qué más. Pero bueno, aquí fue un detalle pues muy agradable. Y al día siguiente, después de asistir a la misa del peregrino, cuando ya nos disponíamos a regresar, alguien propuso el comprar algunos recuerdos o algún producto para llevar a cada una de sus familias. Y nos acordamos entonces de ese establecimiento y fuimos allí. Y nos atendió una persona extraordinaria, un verdadero portento, que inmediatamente, desde el minuto 1, empezó a ofrecernos degustación. Unos dedalitos recién sacados del frigorífico, con licor de hierbas primero, otros dedalitos también sacados del frigorífico, con un orujo, otros también distintos de los anteriores, con licor de café y así, y todo ello alternado con tarta de Santiago y otras delicias. Tan exuberante ofrecimiento tuvo como resultado el que nos llevamos cantidad de cosas. Y luego he podido comprobar en Instagram, en la cuenta que tienen en Instagram, donde van colgando las fotos de sus víctimas, cómo no fuimos los únicos. Ahí estamos nosotros y muchísima gente más. Un sitio que vale la pena conocer, el Casal Cotón se llama. Decía la dependienta que ante nuestro asombro que ella se comportaba así porque sabía que si lo probábamos nos lo llevaríamos. Hoy es el momento en que los cristianos tenemos que tener esta misma política empresarial, ofrecer la degustación de lo que tenemos, porque si es bueno, el mundo se lo llevará. Habrá mucha gente que lo aprecie, que pasará por encima de sus prejuicios, de sus ideologías y diga, esto es verdad, esto es bueno. Y habrá otra gente que no, pero justamente esos que se alejen después de haberlo probado, producirán en nosotros, si es verdad lo que ofrecemos, un sentimiento de ternura, de misericordia, no de enfado, no de fracaso o frustración. Bien, esto es todo un desafío, porque esta situación actual es crítica tanto para unos como para otros. Ya lo meditamos antes, es una situación insostenible, no tiene futuro, pero también a los cristianos nos pone en crisis, es decir, nos obliga a plantearnos si esto es realmente verdadero o no. Es el momento de la verdad, o todavía mejor, es el momento de la realidad. Verdad es una afirmación sobre algo. Realidad es ese algo de lo que trata la verdad. Si yo digo que hoy, aquí en Burgos, está haciendo un día fresco, tú que me escuchas, si no estás en Burgos, te lo puedes creer o no, es verdad. Pero solo el que esté en Burgos lo experimentará. Dirá, esto es real, lo estoy sintiendo ahora mismo. Bueno, pues estamos justamente en el momento de ayudar al mundo ofreciéndole realidad, experiencia, que se pueda palpar la fe. Y estas experiencias de la fe pueden ser múltiples, pero me quiero fijar muy rápidamente en 3. En primer lugar, la fe se experimenta en el amor de los cristianos. El amor de Dios por cada uno se palpa en el amor del auténtico cristiano que me encuentro, en el amor del grupo de cristianos, que no es un grupo identitario, donde acoge a
todo el mundo con los brazos abiertos, da igual su pensamiento político, su inclinación afectiva o lo que sea, ama a todo el mundo. En el amor del matrimonio cristiano, porque lógicamente los cristianos tenemos derecho a tener una propuesta de amor hombre-mujer, de uno con una, para siempre y abierto a la vida. Quien quiere puede probar este producto y comprobará que es muy bueno. Y finalmente el amor hacia los más necesitados, el amor de caridad hacia el pobre, el enfermo, el anciano. Si estos amores que nacen de la fe son superiores a los amores convencionales que hay fuera de la fe, entonces producirán una especie de sentimiento o de sensación o de experiencia como la de la flecha que atraviesa el corazón. El corazón se sentirá conmovido y dirá: esto es verdad, esto es superior. Una segunda experiencia de la fe es la de la luz. En los antiguos cómics, cuando uno de los personajes tenía una idea, encontraba la solución a un problema, se dibujaba una bombilla reluciente. Uno puede estar un día paseando en la ducha y de pronto ver la solución a un problema que antes no sabía resolver. Esa iluminación, esa luz, esa sensación de ya está, lo he visto, también la produce la fe. Cuando se arroja esa luz sobre las preguntas existenciales que no responde nadie hoy, sobre el sentido de la vida, o el sentido del mal, o el sentido del dolor, o el sentido de la muerte, o qué hay después, si es que hay algo después de esta vida, o en qué consiste la felicidad. Estas preguntas que se hace cualquiera, porque son naturales, son espontáneas, no reciben hoy ninguna respuesta. Lo único que reciben es negación. No existe nada de eso, no existe ningún sentido para esas preguntas. Y sin embargo, cuando escuchamos la respuesta de la fe, algo dentro de nosotros nos dice: esto es verdad, esto es así, encaja perfectamente con los deseos profundos de nuestro corazón, con lo que nos dice también nuestra cabeza. Es como el zapatito de cristal que encaja perfectamente en el pie de la Cenicienta. Pero no solamente las preguntas existenciales, sino que la fe también ofrece el entorno, el contexto de los progresos de tipo científico. La neurociencia, o la antropología, o la astronomía, o la física van haciendo constantemente descubrimientos, pero son datos, son informaciones parciales y especializadas. Si queremos explicarlo todo a partir de ahí, aquello deja de ser ciencia y pasa a ser ideología. La ciencia es como un balón, un globo de conocimientos que se va aumentando progresivamente, muy rápidamente, pero justamente en la medida en que crece, la frontera, el contorno con el misterio también aumenta. Cada vez hay más cosas que la ciencia es incapaz de explicar. Se hacen nuevas preguntas que solamente la fe responde. Ciencia y fe no pueden entrar en conflicto si cada una de ellas respeta su propio método. Es imposible. Si la ciencia contradice la fe, se ha convertido en ideología. Si la fe contradice a la ciencia, también se ha convertido en ideología. Cada una tiene sus ámbitos. Recuerdo un economista, luego metido artista, singular, que en uno de sus libros titula ¿De verdad crees que eres solo pellejo y huesos? ¿De verdad creemos eso? Seguramente no. O como aquella novia que le decía a su novio materialista: si yo soy solamente un manojo de células para ti, entonces no me quieres. Estás queriendo a un pedazo de carne, pero a mí no me estás queriendo. Yo, que soy mis ideas, mis proyectos, mis convicciones, mi libertad, mi autoconciencia. La luz, en segundo lugar. Y en tercer lugar, una tercera experiencia de la fe es la contemporaneidad de Cristo. El experimentar como Cristo no es un personaje que se pierde en la historia, sino que sigue vivo hoy, y esto se produce fundamentalmente
a través de la liturgia y a través de la oración. La liturgia, los sacramentos. En estos días del Camino de Santiago encontré un peregrino con el que estuve hablando largo y que me contaba su historia. Me decía que estaba en el paro, que le acababa de dejar su mujer, que cuando las cosas le iban bien, pues no se acordaba de Dios, pero cuando le estaban yendo mal, entonces había comprobado cómo Dios era el único que le entendía y que le ayudaba. Le aconsejé que con motivo de su estancia en Santiago y del Año Santo aprovechase para hacer una buena confesión. Y me respondió, sí, tengo que hacerlo, porque no me he confesado nunca. Podemos imaginar la alegría de este peregrino después de confesarse. 50 años puestos en las manos de Dios y convertidos en misericordia, en perdón, en abrazo. ¡Qué experiencia única de Cristo! ¿Quién más puede perdonar los pecados de esta manera? ¿Quién más puede reconciliar con uno mismo y con Dios? Y en segundo lugar, además de los sacramentos, en todos, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, cuando uno pasa por una situación límite, la oración. Y no cualquier oración, sino sobre todo la oración con el Evangelio. Una manera de entrar en las escenas que muestre que Cristo es tan actual hoy como hace 2000 años. Y para ilustrar esto me gusta recordar un cuentecito de Chejov. Chejov era agnóstico, pero tenía predilección por este cuento que él tituló El estudiante. Es la historia de un estudiante de teología que por vacaciones de Semana Santa regresa a casa y el Jueves Santo acude a los oficios y el Viernes Santo en cambio da un largo paseo y de regreso atraviesa una finca en la que en una casita en el porche se están calentando al fuego una madre y su hija. Se acerca, conversa con ellas y les cuenta algo que conocen bien los tres, que es lo que ha escuchado la víspera en el Evangelio de los oficios del jueves, la pasión. Y cuando llega al relato de Pedro calentándose al fuego y negando 3 veces al Señor, Jesús le mira y él sale y llora amargamente, comprueba que aquellas mujeres, las dos, entonces comienzan también a llorar. Y escribe Chejov: sus lágrimas mostraban que todo lo sucedido a Pedro durante la horrible noche tenía un significado especial para ellas. Era evidente que lo que acababa de contar, lo que sucedió 19 siglos antes, guardaba relación con el presente, con las dos mujeres, y sin duda también con esa aldea perdida, con él mismo y con la humanidad entera. Si habían llorado no era porque él estuviera dotado de una elocuencia especial, sino porque se interesaba con todo su ser por lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Y una súbita alegría agitó su alma. Luego cruzó el río en una balsa y a continuación, tras subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo sacerdote habían continuado sin interrupción hasta el presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Este estudiante había intuido que de manera misteriosa en aquellas mujeres se daba un reflejo, había ocurrido algo semejante a lo de Pedro. Una cierta negación, un dolor, un arrepentimiento, una contrición, algo había ocurrido en esas vidas, que él no sabía exactamente qué, pero donde se habían visto reflejadas. Esto ocurre en todas las escenas del Evangelio. Si sabemos entrar en ellas, descubriremos su contemporaneidad, cómo estamos ahí nosotros reflejados. Aquel suceso es inmortal, es eterno, pasa hoy y me pasa a mí. Bien, voy a terminar. Estos son los 3 productos básicos 3 experiencias que podemos ofrecer a las personas que nos rodean: la experiencia del amor, la experiencia de la luz, la experiencia de Cristo. Lo importante es tenerlas nosotros. Si las tenemos, las podremos ofrecer humildemente y es posible que alguien las aproveche y otros quizá no, pero como he dicho, sentiremos ternura. Entre los 12 a los que el Señor envió por ahí estaba Santiago, que fue quien dice la tradición que vino a España y evangelizó esta zona, y que se encontraba por Aragón muy desanimado por la dureza de los habitantes de esta zona, de esta región, cuando María
en carne mortal, se le aparece en cambio para consolarle, para confirmarle. María no en balde ha sido resucitada y asunta al cielo con un cuerpo glorioso. María tiene manos justamente para esto, para seguir ejerciendo con nosotros el mismo papel de madre que hizo con Santiago, para en este momento histórico que nos ha tocado vivir, en el que la evangelización pues, es singular, es distinta, tenemos que procurar ponernos ante el Señor y preguntarle sus instrucciones, con la ayuda de María, y sobre todo en los momentos difíciles, pues vayamos adelante.